El storyline. Ajá, anoté por aquí el logline porque es una cosa como intermedia, ¿no? Yo nunca uso el logline, pero me lo han pedido desde afuera, por eso lo anoté para acá afuera, ¿no? El logline es como una sinopsis mínima, pero el logline sí se mete en la historia, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, nosotros hicimos una serie, eso fue una cosa simpaticísima que hicimos en Venezuela, una serie web que se llamaba, o sea, una serie web, pero era un extrañísimo porque era periodístico. ¿Recuerdan el toque de Diana? Sí, sí, muy bueno. El toque de Diana. Bueno, Esos textos eran brillantes. ¿Quién los hacía? Yo lo escribí durante 3 años. Ah, bueno. Gracias por los 3 años que me corresponden. Ok, el toque de Diana era una periodista venezolana simpaticísima y muy histriónica que editorializaba sobre las noticias, ¿no? Digamos, daba una opinión de una manera muy sarcástica y muy ácida. Ella llegó a ser censurada, la sacaron del aire y entonces se quedó online. Ella producía para acá, para Estados Unidos, y colgaba en YouTube y en distintas plataformas. En esa época fue que yo la escribí. Entonces usamos la estructura del sitcom, el hook para arrancar, 2 actos y una resolución. O sea, usamos esa estructura, digamos, que es de narración de ficción, y lo que hacíamos era que la metíamos a ella dentro de la noticia. Si la noticia es la hiperinflación, la poníamos a ella. Me acuerdo un capítulo que arrancamos con un camión entrando Además, todo eso montado por edición, eso se hacía con pantalla verde en un estudio, ¿no? Sí. La pusimos con un camión entrando al estacionamiento de su casa. Dale, más allá, cuidado con el muro, espérate. Y hablan a cámara, ¿no? No me estoy mudando, es que tengo que cargar ahí los billetes para hacer el mercado, ¿no? Cosas así, o sea, la poníamos a ella sufriendo la noticia. Sí. Y toda una historia, bueno, lo que era comprar hiperinflación y bla, 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 y una conclusión, una resolución. Eso lo hicimos, eso duraba 4 minutos. Cada episodio duraba 4 minutos y tenía la estructura hook, primer acto, segundo acto y resolución. ¿Ok? Y eran, digamos, autoconclusivos. Pero eso fue un experimento genial. De hecho, ya lo sigue haciendo. Yo lo de hacer. Eso te iba a decir, eso sigue. Eso sigue, pero esa fórmula de los 4 minutos y de usar la estructura del sitcom y de ponerla a ella a sufrir la noticia, la encontramos trabajando juntos. Fue la época que yo trabajé con ella, ¿no? Entonces, cuando lo vendimos afuera, sí nos pedían los loglines de cada episodio. O sea, Diana debe enfrentarse a la hiperinflación. ¿Cómo hace para llevar tal cantidad de billetes al supermercado? Ese era un capítulo, por ejemplo, ¿no? El storyline es un párrafo, ¿ok? Más o menos, 4 o 5 líneas. El storyline se define básicamente, el storyline clásico, según lo que yo he aprendido, debe tener 3 elementos. Una situación en la que se inicia la historia, ¿ok? Un punto de quiebre, una vuelta, que le cambia la vida al personaje, estamos contando todo del protagonista, por supuesto, del personaje central. Y hacia dónde se va a dirigir eso de ahí en adelante, ¿no? Volvemos a Romeo y Julieta, por ejemplo. Situación, punto de quiebre. Una situación, un punto de quiebre y hacia dónde se va a dirigir la historia de allí en adelante. O sea, hay unos personajes que tienen, o sea, hay una situación de inicio, hay algo que la rompe y hacia dónde se va a dirigir. No es necesario que digamos la resolución, ¿ok? En 3 líneas, no sé, Romeo y Julieta son 2 chicos, adolescentes, jóvenes, de buena familia. Una noche se conocen en una fiesta, se enamoran perdidamente, pero no saben que son hijos de familias enemigas. En adelante tenemos que ver cómo va a ser posible que realice su amor. Eso es Romeo y Julieta. Por decir. O pudiera ser West Side Story. Es que West Side Story no es lo Claro, mismo. Romeo, todo se recicla. Todo se recicla. Hay un autor de un libro sobre guiones. Dice que solo hay 36 historias clásicas y de ahí se deriva todo lo demás. Sí. Y es más, lo que tenemos que Creo escribir. firmemente en eso. Sí. Es que es más, te voy a decir por qué. Porque lo que tenemos que escribir televisión, series, telenovelas, como escribí yo. Tenemos que producir grandes cantidades de material en muy poco tiempo. Entre otras cosas, tenemos aquello de las 36 historias guardadas en una gaveta del escritorio. Y cuando El Conde de Montecristo es la clásica telenovela. ¿Qué hago ahora? Dame acá y reviso las 36 historias. Como la dueña, el Conde de Montecristo. O la Cenicienta. La Cenicienta se repite en todo momento y es una fija. Todo el mundo le gusta. Esmeralda. La Cenicienta se ha hecho mil veces en Esmeralda. Porque eran las sinopsis de Delia Fiallo también metidas ahí todas. Ojalá, ese señor era un genio. Sí. Entonces, el storyline, o sea, estamos hablando de lo que es la presentación formal del proyecto. El storyline son unas 4 o 5 líneas donde hay eso. Una situación inicial, un punto de quiebre y hacia dónde se va a dirigir la historia de allí en adelante, ¿ok? Luego, la sinopsis sí es de una página.
Se aconseja no pasar de una página. Dicen que los productores cuando tienen que voltear la página para leer página 2, ya, esto está muy largo, no sigan leyendo. La sinopsis debe ser de una página exacta, ¿ok? Y debe comprender esto, la presentación, el nudo y el desenlace. O sea, en donde arrancamos nuestra historia es un poco el storyline obviamente desarrollado, ¿no? Presentación, nudo y desenlace. Espérate, entonces la sinopsis ya viene siendo como Una página. Una página. Una página, sí. No pasen de una página y ahí sí podemos contar más en detalle la historia, obviamente. La sinopsis se cuenta siempre en tiempo presente, ¿ok? Y siempre recuerden el tema de este oficio no es para lucir el vocabulario. O sea, siempre es lo más sencillo posible, lo más al grano, porque además tenemos una paginita para contar una historia que probablemente vaya a llevar 600 páginas, 600 capítulos, puede ser, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es la sinopsis. Mapa ruta le dicen en Telemundo, el mapa de ruta o los arcos. Sí, los episodios, ¿no? Es Sí, como una diagramación. Una macrodiagramación. En el tiempo, claro, No. por capítulo. Exacto, no sé qué capítulo. No necesariamente por capítulos. Nosotros cuando hacíamos telenovelas en Venezuela, que eran 120 horas, usábamos hacerlo, por ejemplo, por bloques de 5. ¿Qué va a pasar esta semana, no? ¿Qué va a pasar en estos 5 capítulos? Son como unos trazos muy gruesos de la historia. Hay quien lo hace por capítulos, el COVID lo hace, el Señor de los Cielos lo hace en el capítulo 1. Es como una agenda del contenido. Es una agenda del contenido. No sé con qué palabra conocías tú eso, Nacho. Yo Sí, creo que esto está para ocurrir esto. no era línea de tiempo, porque la línea del tiempo la usamos para definir las historias que tienen flashback, pero Ok, para no sí, perdernos. Claro. Ese era otro mapa ruta, por decirlo, Ajá, sí. por usar el adjetivo. Sí, también dicen arcos. Los arcos, ¿ah? En inglés le dicen Arcos. arc, episode arc. ¿no? Ajá, en los arcos, es lo mismo. Es lo mismo los arcos, el mapa ruta, a ver qué otros nombres hay. Tiene un montón de nombres. La cosa es que este oficio es como tan empírico, que entonces cada quien le da un nombre distinto, pero yo he visto que todos lo hacemos. O sea, yo he hablado con escritores chilenos, mexicanos, españoles. Cada quien le pone un nombre distinto, pero todos hacemos lo mismo. Y es lo mismo, ¿no? Puede ser los arcos, el mapa ruta. ¿A dónde va la historia? Sí. O sea, a grandes trazos. Como decía una escritora venezolana, muchas veces tienes que cambiarlo del camino por X causa. Ella decía, entonces, ¿para qué te vas a tomar el trabajo de hacer todo ese mapa de ruta tan largo? Bueno, justamente, para cuando vengan los cambios que van a venir, seguramente, tener mayor control sobre la historia, aquí quito, pongo aquí, subo, aquí bajo, ¿sabes? Aquí introduzco, Y no aquí perderte. y no perderte. Entonces, incluso cuando antiguamente se escribía que los escritores tenían que ir a los canales a escribir, que en una oficina tenían una pared completa con, Claro. Con el mapa. con todo eso, ¿no? A mí me parece que esta es una parte muy delicada, muy importante. Sí, muchas veces uno lo hace como por tener apuntes, por no dejar y resulta que son muy útiles. Puede suceder que se te ocurran cosas mejores en el camino. O sea, está sujeto a cambio, realmente, ¿no? ¿Tú escribes con el Final Edition o cómo se llama eso? Nunca he escrito Word. con nada de eso. Con Word, terminamos escribiendo con Word, con una plantilla de Word. Sí, Telemundo usó una época todos los programas habidos y por haber. Creo que RCTV y Venevisión también. Sí. Pero al final hemos terminado escribiendo en Word. Una plantilla de Word, una sencilla plantilla de Word. No sé por qué se eliminaron los programas al final. Creo que al final, porque lo importante era, digamos, una estructura básica que Word te la dio, y para qué vas a comprar un programa. Sí, claro, lo que tenemos es una plantilla y ya. Escribir los capítulos. Luego, lo que llamamos, en Venezuela lo llamamos la diagramación, también puede ser el equivalente a la escaleta de cine. Es la escaleta del episodio. Del episodio. Pam, lo que va a pasar. Tiene que ser bien gráfico. Lo que va a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Eso sí que no sé. Por escena, o sea, tú tienes, esto es el esqueleto del episodio, esto va por escena. Un episodio tiene 40 escenas. Escena 1, ¿sabes? Yo tenía por aquí una escaleta mía, a ver qué. Déjame buscarla de ejemplo. Vas poniendo escena 1, escena 2, escena 3, aquí marcas tus cortes comerciales. Estamos volviendo a la televisión, no sé, yo todavía sigo marcando mis cortes comerciales. Los negros. Sí, lo que se llaman los negros, ¿no? Sí, Se llama en Venezuela, ¿no? O sea, nosotros le llamamos en Venezuela los negros a cada segmento del contenido, en vez de que el negro realmente Es el es el corte. corte. El corte. Pero en la televisión le llamamos así. Tú lo haces por capítulo y a cada capítulo suele ponerse su escena. Sí, claro, exacto. Cada capítulo tiene un guión. Exactamente. No al corte, Ah. a cada segmento. Primer negro,
Sí. Ah, ¿Me entiendes? Es un error. Ah, claro. Lo realmente, como debe ser realmente, el primer negro es el primer. Es un negro de 3 minutos de Sí, corte. en realidad es primer bloque, segundo bloque, tercer Exacto, bloque. Y a la exacto. final le llamaron, y a la final le llamaron negro. Sí, porque el negro es lo que queda en el primer bloque y el segundo bloque, por ejemplo. Te ibas a El negro queda donde, claro, porque te vas a negro la Y el pantalla negro y va a corte Y luego comercial. el ritmo del negro igual. Ahora, pero por ejemplo, en el caso de Netflix, que nunca trabaja publicidad, pero igual se hace ese... En digital, pues. Ajá. El negro, pues. Mira, yo una vez escribí por una televisora que no tenía cortes comerciales, la CTV. Yo igualito dentro de mi estructura lo hacía porque me ayudaba a crear con suspenso dentro de la historia. Exacto, eso te iba a decir. Sí, porque impresionante. quería- Además, ese pico de suspenso además que- tienes que tener, toda historia tiene que tener unos picos de... Claro, Claro. porque si no es aburrido. Te ayuda a crear el arco dramático. Y todo programa, ni siquiera los de variedades también. Todo, claro. La fórmula del chinchorro. Exactamente. Entonces, yo lo sigo manteniendo por eso, porque si volvemos al caso Netflix, supongamos que tengamos la fortuna de escribir para Netflix. Yes. Y ahí no habría cortes comerciales, pero necesitamos ir administrando también las vueltas de tuerca de la historia. Cada tanto cambia la historia, cada tanto hay un suceso que la lleva por un camino distinto. Entonces, eso es bueno también. Los giros dramáticos. Claro, los giros dramáticos. Entonces, a mí me ayuda mucho a planificarme, por ejemplo, Mónica Montañez, que fue una de mis profesoras, nos aconsejaba ¿Mónica? escribir Mónica Montañez. Montañez. Ella escribió qué? El aplauso va por dentro en Venezuela. Escribió una telenovela que fue. Voltea para que te enamores. Voltea para Voltea que para que te enamores. La estaba escribiendo cuando estaba estudiando. Ella era para mí. Miss, fue Miss. No, ella no fue Miss. No, ese cristal Montañez, bonita como el cristal. Sí, Cristal, famosa la canción. bonita como el tortillo. Miren, Mónica nos decía de escribir del final hacia atrás. Es decir, cuando ella llegaba a cada capítulo, decidía su final de capítulo y se iba escribiendo hacia atrás a ver cómo iba a llegar a ese final. Eso me parece un gran consejo, ¿no? ¿Cómo? Ella decidía el final del capítulo. Comenzar con el final del capítulo. No. O sea, lo primero que ella al sentarse, voy a escribir el capítulo 5. ¿Cómo termina mi capítulo 5? Ok, termina de tal manera. Y ahí se obligaba Entonces, entonces voy llegar allí. hacia atrás, exacto. Ya, A ver qué voy a ir planteando Sí. para llegar a esa meta que Ya, es el ya, ya. final. ¿Sabes quién ¿Ok? escribe así? Una amiga mía que se llama Lele Pons. Ajá. Ella empieza, ella no sabe ni siquiera qué es lo que va a hacer. Ella se despierta y dice, va a terminar así. Y de ahí va para atrás. Eso es sumamente correcto. Y luego lo otro es tener claro qué va a ir en los cortes comerciales. Cada vez que yo voy a mandar, yo que sigo escribiendo, pensando en televisión abierta, ¿qué va a suceder en cada corte comercial? O sea, ¿cuál es el suceso que me va a mandar a comercial? Entonces tengo mi estructura, ¿cuál es mi final de capítulo? ¿Y cuáles son mis finales de negro, finales de bloque, por decirlo así? ¿Ok? Entonces, eso sería la diagramación. Y luego ya de ahí pasamos a dialogar. Usualmente se estila tener un equipo de 3, 4, 5 escritores, los dialoguistas, exacto. Y es más, ya va, y a veces la gente lo menosprecia, cree que no es necesario. Yo cuando he estado escribiendo diálogos y de luego me pongo a revisarlo, yo digo, todos son iguales, claro, soy yo mismo. Es un error en el que a veces uno cae de querer escribir todos los diálogos, todos los personajes, y entonces todos los personajes tienden a parecerse, porque Sí, todos los claro, personajes pero- son de tu cabeza y están hablando como hablas tú, entonces no ves esa, no lo logras ver hasta que alguien dice, Claro, ese es un- loco, este personaje y este personaje, todos hablan igual. Pero, Bueno. por ejemplo, de ella utilizaba dialoguistas, no, ella escribía todo. Allá voy. Obviamente el tema de los dialoguistas nace cuando se industrializa la televisión. Las telenovelas, que es el caso de Elia Fiallo, como decía Mónica Montañez, en Venezuela tenemos, los que escribimos en televisión, tenemos una mamá que es Elia Fiallo y un papá que es José Ignacio Cabrera. Esos fueron los creadores de la cosa. Delia originalmente no utilizaba dialoguistas porque ella venía de Cuba, ¿no? De una televisión Sí. muy incipiente en Cuba en los años 50, donde los Y de- episodios eran de 15 minutos. Y de la radio. Y venía de la radio, etcétera. Luego las emisiones eran de media hora, luego pasaron a ser de una hora. Cuando pasaron a ser de una hora, ella trabajaba asociada con Ana Mercedes Camps. Pero no fueron nunca más de 2 personas. O sea, ella nunca utilizó dialoguistas. Pero ¿qué pasa? Bueno, que su marido casi que se puso en huelga de hambre una vez, porque ella no vivía sino para escribir. Hay gente el día de hoy que escribe sola. Chacas Valenzuela, que escribe aquí, que es un escritor chileno famosísimo. Que por cierto les voy a recomendar el libro número 1 de bibliografía, el libro de Chacas Valenzuela. Chacas escribe solo. A mí me parece un disparate absoluto eso. O sea, digo un disparate en cuanto al desgaste.
Claro. Porque el otro tema es el desgaste. ¿Cómo se escribe chacas? Chascas, ya Chascas. se lo voy a poner aquí. Chascas Valenzuela. A ver. Ah, sí, Chascas es su sobrenombre, ¿no? Ese libro es una maravilla ¿Cómo y se llama ese libro de Chascas? ahorita se lo busco, lo tengo ahí en digital. Chascas Valenzuela, déjenme buscarles el título porque me parece, y lo puedes comprar online, pues lo puedes comprar por Amazon. Carlos, ¿Ah? ven acá. Voy Cuando para allá. uno está, claro, uno ya, cuando uno tiene tiempo así escribiendo periodísticamente, así como escribo yo, ¿no? Sí. Diálogos y todo esto, a mí siempre me ha causado mucha intriga. ¿Cómo desarrollas tú el personaje? Ajá. Ah, para allá vamos. Ajá. Pregúntame, pero por ahí te tengo la respuesta. Ok. Pregunta. No, ¿cómo desarrollas Ok. tú el personaje? Me imagino que los personajes van en la premisa o en la storyline, en la sinopsis, Sí. algo de eso. Fulano es tal y tal y tal cosa y demás, y después ¿qué? Ajá. Hay varios ejercicios que se los voy a dar ahorita. Obviamente se los voy a dar para que se los lleve a su casa. Para que sino para desarrollar personajes. Pero sí hay ejercicios, hay truquitos. Ya se los voy a dar. Él se llama José Ignacio, ¿ok? Chascas es su sobrenombre. Pero aquí tienen los datos. José. ¿Y él es Él es chileno. Él fue de estos chilenos que escribieron telenovelas muy exitosas en Chile y Telemundo decidió remiquearlas y entonces se trajo el autor original. Él vive aquí ahora, ha escrito para Azteca, para Televisa, para Telemundo. Y el libro es una maravilla. El libro es una maravilla. Una pregunta, ¿habrá un equivalente de Cliff Notes en español? ¿De qué? Cliff Notes, es como que la gente hoy no lee libros, o sea,